La Biblia nos brinda el consuelo y la fortaleza para enfrentar nuestras luchas internas, y sus enseñanzas nos ofrecen herramientas valiosas para nuestra salud mental y paz interior. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Jorge Puelles y hoy quiero hablarles de algo que está en el corazón de muchas personas, acerca de la salud mental. Y déjame comenzar con una historia que quizás te sea familiar. Quiero que por favor, ahí donde estás, te imagines a una persona que en medio de su vida diaria empieza a sentir que el peso de las preocupaciones le caen encima. El trabajo, la familia, las responsabilidades, todo parece juntarse. Esa persona empieza a sentir que pierde el sueño, que se siente constantemente abrumada y que llega un momento en que se pregunta ¿hasta cuándo podré seguir así? No sabe esta persona si contárselo a alguien o guardárselo para sí mismo, pero se da cuenta que cada día es más difícil. Esta historia de esta persona refleja una realidad que muchas personas enfrentan hoy en día. Tal vez una de esas personas puede ser tú. Déjame decirte que la Organización Mundial de la Salud afirma que la depresión y la ansiedad afectan a millones en todo el mundo. Y ojo que esto no discrimina ni edad, ni género, ni lugar. Estudios como lo del psicólogo Martin Seligman, uno de los pioneros de la psicología positiva, señala que cultivar el bienestar y manejar nuestras emociones puede ser clave para una vida saludable y equilibrada. Seligman descubrió que las personas que practican la gratitud y mantienen conexiones positivas son menos propensas a experimentar síntomas depresivos. Ahora bien, ¿es este enfoque de la psicología positiva lo que dice? ¿Es este enfoque algo nuevo? A primera vista, podríamos pensar que la psicología positiva, con sus estudios y estadísticas, pues nos está trayendo algo completamente innovador. Pero ¿sabías que la Biblia ya nos hablaba de estos temas hace mucho tiempo? En Primera de Pedro, por ejemplo, en el capítulo 5, en el versículo 7, encontramos un mensaje poderoso de parte de Dios, donde dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí, Dios nos da una invitación muy clara, que debemos llevar nuestras preocupaciones a Él. Ojo que la Biblia no está negando por ningún lado que no tengamos ansiedad o que no tengamos problemas. Al contrario, la Biblia nos está mostrando que Dios es el refugio más propicio donde nosotros podemos ir a descansar y aliviar nuestras cargas. En la psicología moderna se ha encontrado, por ejemplo, que expresar nuestras emociones y contar con alguien en quien confiar tiene un impacto positivo en nuestra salud mental. La doctora Brené Brown, ella es una investigadora y autora sobre la vulnerabilidad y la conexión humana, ha demostrado que compartir nuestras emociones y abrirnos con otras personas nos ayuda a sanar. Ella menciona que al practicar la vulnerabilidad, es decir, hablar de nuestras luchas y nuestras preocupaciones, nos fortalece como personas, fortalece nuestras relaciones y sobre todo ayuda a reducir el estrés emocional. Pero en la Biblia vemos esta misma enseñanza. El rey David, por ejemplo,
se mostró vulnerable en los salmos. En cada salmo, David expresaba su tristeza, sus miedos y su esperanza en Dios. Por ejemplo, en el Salmo 55, en el versículo 22, dice muy claramente: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. David, por ningún motivo, escondió sus luchas. Él sabía que Dios lo escucharía y lo sostendría. Entonces, hoy quiero decirte que pienses un momento en esto. La salud mental es importante y Dios se preocupa desde luego por ella. Es por eso que encontramos en su palabra que Él nos invita a dejar nuestras cargas en sus manos, a buscar la paz en su presencia y a rodearnos de personas con quienes podamos compartir nuestras cargas. La ciencia nos muestra el valor de hablar y ser vulnerables, pero esta es una verdad que Dios ya nos había revelado con anterioridad. Así que, si hoy sientes que el peso de la vida es mucho para llevarlo solo o sola, recuerda que tienes un refugio en Dios. Él está contigo y no tienes que enfrentar estos momentos difíciles en soledad. Y yo quiero darte gracias por haberme acompañado en este mensaje. Y de verdad deseo de todo corazón de que este mensaje te haya sido de ayuda y que puedas recordar siempre que Dios, quien te creó, también desea tu bienestar emocional y espiritual. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.